Ya. Bien, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos, los que estáis en el directo y los que nos veis en diferido. Nuevamente estamos aquí, último miércoles del mes de agosto, ¿no? Desde el área de personas en la Escuela Internacional de Posgrados para hablar sobre las mejores prácticas en la gestión del rendimiento, de la mano de Pedro Navarro. Con Pedro, bueno, además de profesor en nuestro máster, vamos a ver cómo gestionar, ¿no?, de una manera más positiva o para sacar mayor rendimiento al trabajo que realizamos, ¿no, Pedro? Bienvenido, Bueno, sí, buenas tardes. muy buenas tardes a todos. La verdad es que estamos a final de agosto, pero yo creo que ya empezamos el curso escolar, Sí, llega estamos septiembre, y yo creo reactivando ya. que mejor manera que empezar un poco pues hablando sobre estas mejores prácticas de la gestión del rendimiento, sobre todo porque al final yo creo que lo que es la evaluación del desempeño, lo que es evaluar el rendimiento de estos trabajadores, yo creo que no lo hacemos de la manera adecuada, por lo general no le damos el rigor que se merece, y la idea un poco es pues ver qué se debería hacer a la hora de intentar hacer esa evaluación del rendimiento, esa evaluación del desempeño de manera adecuada para que todo el mundo entienda que es una práctica de recursos humanos muy útil. Totalmente. Bueno, aquí, como decía Pedro, ¿no?, vamos a comenzar a arrancar, ¿no? Ya agosto queda atrás, miramos a septiembre y vamos a ver cómo sacar cómo gestionar el rendimiento en el trabajo, ¿no? Sentiros libres de intervenir en cualquier momento sobre el directo que... No te oímos. Perdona, Paloma, no se te escucha. No te oigo, Paloma, yo tampoco. Paloma, no te oímos. Paloma, yo tampoco te oigo, ¿eh? No te oímos. No te oímos. Paloma, ¿tú no oyes a nosotros? Yo sí os oigo, ¿me oís? Ahora sí. Antes no. Disculpad, sí, esta Nieves me ha escrito ahora, perfecto, disculpad. No, decía, no sé dónde se ha cortado, pero que vamos a arrancar este mes de septiembre, la semana que viene, aprendiendo a gestionar el rendimiento y cómo mejor que de la mano de Pedro Navarro, de un profesional del sector como es Pedro. Por nuestra parte, eso, que podéis intervenir en cualquier momento los que estáis en el directo, si no al final de la ponencia haremos sesión de preguntas, y para los que nos veis en diferido podéis conectar con nosotros por LinkedIn y resolver cualquier duda que os surja al ver la grabación. Muchísimas gracias y Pedro, todo tuyo, gracias. Oye, pues muchísimas gracias, Paloma. Bueno, hoy, como digo, pues iniciamos pues otra aventura más dentro de lo que es el apasionante mundo de los recursos humanos, en esta talent que yo creo que son muy interesantes y muy provechosas, en las que intentamos ver cosas que realmente pues no se tratan de manera más profunda y que creo que son interesantes a la hora de entender cómo aplicar de manera efectiva esas mejores prácticas, en este caso en la gestión del rendimiento. Básicamente, en muchas ocasiones, y esto fue una de las causas por las que decidí plantear este talent para ver un poco las mejores prácticas en lo que es la gestión del rendimiento, yo creo que no se le da, en este proceso de evaluación de esta situación, no se le da el rigor que merece y bueno, la seriedad ante una de las políticas de gestión de recursos humanos que yo creo que crea valor, que conduce a una mejora, como digo ahí, de la productividad, por supuesto, mejora lo que es la motivación y sobre todo ayuda a que todo el mundo tenga unos objetivos claros a la hora de plantear cuál es su aportación y cuál debe ser, bueno, pues esas metas que se fijan en un espacio temporal a la hora de ver exactamente cuál puede ser el rendimiento de cada uno de nuestros trabajadores. Y bueno, por ese motivo, yo como digo, nosotros lo que buscamos es que desde este enfoque, la gestión de recursos humanos y lo que es, ¿por qué no?, la gestión empresarial, invite a que se organicen procesos de manera adecuada, que funcionen y sobre todo que estén muy vinculados a lo que es la cultura empresarial. Yo creo que aquellas organizaciones, aquellas empresas que realmente han diseñado lo que es la política de gestión del rendimiento, de evaluación del desempeño, pero que realmente no creen en este proceso
no creen en las bondades de lo que es la gestión del rendimiento, al final se va a producir un choque cultural entre lo que uno dice y lo que realmente hace, entre lo que uno dice que es importante, es interesante y lo que uno realmente cree. Y yo creo que tiene que haber un vínculo muy estrecho entre lo que es la cultura empresarial, la gestión de recursos humanos y, por supuesto, el desarrollo de las distintas políticas de gestión del personal, porque desde esa conexión de estos tres, digamos, de estos tres factores que yo os indico, yo creo que al final todo el mundo va a entender y va a ver como provechoso no solo lo que es la gestión del rendimiento, sino cualquier implementación de cualquier política de gestión de recursos humanos. En este caso, bajo este paradigma, hay un contexto que es importante que debemos entender, y es que la gestión del rendimiento, cómo se gestiona ese rendimiento, cómo gestionamos y evaluamos ese rendimiento, ese desempeño, es algo que yo creo que se ha hecho muchísimas veces de manera errónea. Básicamente entendemos que hay que hacer evaluación del desempeño una vez al año, pues porque hay vinculados unos bonus, unos premios, un sobresueldo, pues que está vinculado a lo que es ese rendimiento. Pero claro, aquí existen diversos factores que deben tenerse en cuenta. Y uno es que no es justo, primero, evaluar a todo el mundo por igual. Muchas veces, muchas empresas utilizan esta práctica a la hora de decir que evalúan a todo el mundo por igual para crear una equidad, para que no haya diferencias. Y realmente sí hay diferencias, porque una persona que ocupa un determinado puesto asume determinadas responsabilidades, determinadas funciones que no tienen nada que ver con las que asume otra persona dentro de lo que es la estructura organizativa, que ocupa otro puesto totalmente diferente. Y por lo tanto, el proceso evaluador tiene que hacerse de manera diferente. Evaluar a todo el mundo, evaluar el rendimiento por igual, es un error. Y esto, como digo, se hace con demasiada frecuencia. Por lo tanto, lo que tenemos que enfocar todo esto es a través de una revisión formal de lo que son las políticas de gestión de recursos humanos, muy enfocada a lo que es establecer esas mejores prácticas de gestión del rendimiento que se basen, sobre todo, en una retroalimentación continua. Tendremos que entender que este proceso lo que busca no solo es retribuir, premiar, dar una comisión, un sobresueldo, un bonus, sino que también es un instrumento esencial a la hora de intentar desarrollar, potenciar, detectar y, por qué no, digamos, promocionar a aquellos trabajadores que en un momento determinado presentan ciertas características que le hacen ser valiosos para la organización y que presentan un talento que es importante que nosotros detectemos, mejoremos y, por supuesto, desarrollemos y promocionemos, porque si no, ese personal con ese talento va a buscar otras aventuras, va a buscar otros proyectos, va a buscar otros puestos de mayor responsabilidad en otras organizaciones si nosotros no somos capaces de desarrollar todo este proceso. Y la gestión del rendimiento, como decía, es un instrumento clave a la hora de detectar a estos trabajadores, de desarrollarlos, de potenciarlos y, por qué no, promocionarlos. En esencia, lo que se busca es crear una gestión del rendimiento para crear una cultura del alto rendimiento, una cultura que impulse los mejores resultados empresariales, que impulse a esos trabajadores que presentan unas características esenciales que le hacen ser, ser un talento que nosotros tenemos que manejar y, por supuesto, que tendremos que gestionar desde este enfoque de la cultura del alto rendimiento. A partir de ahí, desde este contexto, desde este posicionamiento, desde esta situación, desde este enfoque erróneo que hay sobre la gestión del rendimiento, de la evaluación del desempeño, tenemos que entender que existen, como digo, existen prácticas que se pueden aplicar, que en muchos casos no requieren de gran esfuerzo, ni de grandes necesidades de recursos humanos, de recursos económicos, de tiempo para poder implementarlos. Y a partir de aquí, nosotros tenemos que entender por qué es importante la gestión del rendimiento de estos empleados. Las empresas deben, desde mi punto de vista, deben utilizar y deben diseñar y deben ejecutar procesos que totalmente sean flexibles.
desde la gestión de recursos humanos, lo que no podemos hacer es diseñar una política de gestión del rendimiento y que sea una política única, que esté diseñada y que no entre dentro de lo que es un principio de la flexibilidad, del ajuste ordinario, del ajuste diario y por supuesto que esté abierta a cambios y a nuevas, digamos, a nuevos planteamientos que se van a ir viendo conforme ésta se vaya implementando. Por lo tanto, estos programas, estos procesos de gestión del rendimiento están muy enfocados a que nosotros previamente hagamos un análisis importante de los datos que hay respecto a nuestros trabajadores. Antes de iniciar este proceso de gestión, de diseño de lo que es una política de gestión del rendimiento, nosotros tenemos que ya basarnos en análisis de datos. El People Analytics, los puestos que están surgiendo, el analista de datos de recursos humanos, yo creo que es una posición esencial en la que este proceso como mejor práctica debe basarse inicialmente en datos. Y por supuesto, todo lo que es la gestión de recursos humanos y la gestión de la relación de las relaciones laborales nos están proporcionando datos que tenemos que sacar, que tenemos que interpretar y que tenemos que utilizar a la hora de entender determinadas situaciones y circunstancias que se dan en la gestión de recursos humanos, entre ellas el rendimiento de nuestros trabajadores. ¿Por qué no analizar la serie histórica de la evaluación del desempeño de nuestros trabajadores en los últimos años para ver cómo han ido evolucionando estos? ¿Por qué no podemos evaluar todo lo que es el índice de rotación para ver realmente que a lo mejor tenemos muchos trabajadores que están saliendo de un área, que son buenos trabajadores, que han tenido un buen desempeño, que están saliendo por determinadas circunstancias que hay que detectar? Insisto, antes de iniciar cualquier proceso, incluido el de la gestión del rendimiento, nosotros tenemos que analizar todos esos datos porque hoy en día son clave a la hora de tomar decisiones y a la hora de diseñar, como decía antes, las distintas políticas de gestión de recursos humanos. Una figura clave hoy dentro de lo que es los distintos perfiles que están vinculados al área de recursos humanos es el analista de datos de recursos humanos. De hecho, y yo ya os lo comento, voy a crear, pues que aparte de estas webinars en las que participo con la escuela y algunas masterclass que imparto, también elaboro algunos artículos que se cuelgan en la página web. Y ahora he pensado que en los próximos meses voy a hacer unos artículos sobre, voy a analizar distintos puestos de trabajo que hay en la gestión de recursos humanos. El primero va a ser el analista de datos de recursos humanos porque entiendo que es un puesto esencial y es clave a la hora de intentar, como yo decía, gestionar estas mejores prácticas que están, como digo, muy destinadas a que sean un marco de referencia en cualquier organización para poder decidir sobre un proceso que debe funcionar y que debe estar muy vinculado a lo que es la cultura empresarial, también al tipo de negocio, también al sector en el que estamos, también a la zona geográfica en la que estamos, porque la cultura empresarial que pueda haber en Barcelona no es la misma cultura empresarial que pueda haber en Sevilla, por componentes culturales, por componentes geográficos, por tradiciones, digamos, por tipos de negocios, etcétera, etcétera. Y todo eso también influye a la hora de poder diseñar, en este caso, una política de gestión del rendimiento. A partir de aquí, vamos a empezar a comentar esas mejores prácticas que yo creo que son importantes de incluir en cualquier sistema de gestión de rendimiento. Y entre ellas tenemos lo que he denominado agiliza las evaluaciones del rendimiento. Desde mi punto de vista, no sé por qué motivo, hay estandarizado un proceso por el cual esas evaluaciones del desempeño se suelen hacer una vez al año. Antes de cerrar el ejercicio, bueno, pues hay que hacer la evaluación del desempeño, hay que hacer, gestionar ese rendimiento y yo creo que básicamente tenemos que empezar por estandarizar los objetivos y los valores fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tenemos que hacer es aplicar los mismos objetivos en múltiples funciones laborales y permite todo ello crear una mayor eficacia y disminuye el potencial sesgo. Comentaba antes, sí.
Supongo que si lo hacen una vez al año es porque el empresario todavía piensa que hacer esto es una obligación y por lo tanto es un coste y no una inversión. Entonces, bueno, ya que es un coste, como digamos, a lo mínimo, deprisa, corriendo en el último minuto para que no me puedan poner la multa. No sé si me explico. Es una visión que se tiene falsamente, salvo alguien que esté muy entrenado en esto o que se le haya cambiado la visión, pero que yo encuentro que es como diría yo, el argumento no explicado, pero que subyace ahí. No sé si me explico. No solo el empresario, el CEO, el gerente, sino también los jefes inmediatos. Entienden que es algo que hay que hacer porque se ha hecho todos los años y hay que hacerlo, pero sí, no es ese el objetivo. El objetivo fundamental es que nosotros, dentro de lo que es el sistema de gestión del rendimiento, lo que tenemos que hacerlo no solo una vez al año, sino de manera periódica y, ¿por qué no, de manera diaria? Si nosotros formamos, informamos, formamos a todo el mundo, porque todo el mundo está involucrado en este proceso, no solo el gerente, el director de recursos humanos, el CEO, sino también los jefes inmediatos. Puede haber un sistema de gestión del rendimiento entre pares. Podemos utilizar también un 360 grados en el que un cliente o un proveedor también me aporte información sobre ti, sobre cómo está siendo tu forma de trabajar conmigo, y eso me va a dar una visión a mí sobre cuál puede ser tu rendimiento, y esa información puede surgir en cualquier momento y yo tengo que tener los instrumentos necesarios para poder recopilar esa información, tenerla custodiada, tenerla guardada y a partir de ahí poder utilizarla en el futuro a la hora de ver exactamente cuál es tu rendimiento. Pero con esto, lo que digo, yo decía al principio que no es lo mismo evaluar a todo el mundo y no debemos utilizar los mismos objetivos porque cada puesto tiene una posición diferente en el organigrama, tiene unas funciones, unas responsabilidades y unas exigencias diferentes, pero en muchas ocasiones también es posible establecer objetivos cuando hay funciones comunes entre distintos puestos de trabajo. Y esto también nos va a permitir un poco homogeneizar, digamos, esos criterios de evaluación y también va a intentar evitar ese sesgo que pueda aparecer en un momento determinado a la hora de, bueno, porque al final esto es una evaluación que hace uno o hace varias personas y al final puede entenderse como algo o que tiene algo de subjetividad. Y yo creo que intentando homogeneizar esos objetivos también se disminuyen estos sesgos, como decía. A partir de ahí, yo también puedo crear una serie de plantillas. ¿Esto qué implica? Que nosotros podemos crear unos checklists, unos documentos que nos sirvan de referencia en la que haya distintos indicadores, distintos factores que nos permitan a nosotros evaluar ese rendimiento. Y a lo mejor podemos hacer esas plantillas para distintas áreas, para distintos departamentos, aunque como decían, que cada puesto de trabajo tiene sus propias particularidades, sus propias funciones y sus propias responsabilidades. Y luego también, ¿por qué no llevar a cabo lo que es incluir una encuesta de satisfacción en el lugar de trabajo? Esto se suele utilizar fundamentalmente en todo lo que son los estudios de clima laboral, pero esos estudios de clima laboral también nos pueden ayudar, o esas encuestas que se utilizan fundamentalmente para estudios de clima laboral, también pueden incluir preguntas sobre cuál es la satisfacción general del empleado, o también incluir preguntas sobre de autoevaluación, sobre cómo él definiría cómo definiría él su rendimiento, qué aspectos de mejora entiende que puede haber para que haya un óptimo o un mejor rendimiento en su puesto de trabajo, y por lo tanto nosotros podemos utilizar esa información, emparejar esa encuesta de satisfacción con todo lo que es la evaluación del rendimiento. Insisto, esta encuesta de satisfacción vinculada también, incluyendo preguntas relacionadas con la gestión del rendimiento, el analista de datos de recursos humanos sería el encargado de analizar todo esto y después proporcionar los resultados de la misma. A partir de ahí, nosotros también podemos incluir información adicional, como decía antes, como comentarios 360 grados. Esos comentarios
que en un momento determinado me puede proporcionar el jefe inmediato, me puede proporcionar un compañero, me puede proporcionar un cliente, me puede proporcionar un proveedor. Digamos, estos actores que en un momento determinado tienen algún tipo de vinculación conmigo como trabajador, también pueden proporcionar información sobre cuál puede ser mi rendimiento. Y esto nos invita a que tengamos múltiples perspectivas que nos van a ayudar a tener una información muchísimo más enriquecedora respecto a un trabajador y respecto a su rendimiento, porque nos van a dar esos distintos enfoques. Somos cuando hablamos de la sociología industrial, cuando empezó con Taylor, con Charles Babbage y todos estos grandes que empezaron con todo lo que es los estudios de los tiempos y los movimientos, quizás los pioneros de la gestión de recursos humanos, ellos ya hablaban de esa multiplicidad de factores, de esa multiplicidad de indicadores que debemos tener a la hora de poder saber qué está pasando con nuestros recursos humanos. Yo creo que esto es importante tener todas estas visiones 360 grados, porque estos como actores sociales que nos movemos en el mundo del trabajo, en una organización, en un puesto de trabajo, en un sitio en concreto, yo creo que nos comportamos de manera diferente cuando estamos con nuestro jefe, cuando estamos con un cliente, cuando estamos con un proveedor, cuando estamos con nuestros compañeros. Y por lo tanto, la manera de actuar y la manera de trabajar la gestión del rendimiento desde este enfoque de 360 grados, yo creo que es muy interesante. Y luego también hablo de empoderar a los jefes para que asuman responsabilidad. El sistema de gestión del rendimiento, o sea, ¿por qué no? La evaluación del desempeño. Hay, digamos, actores que son clave, entre ellos los jefes, porque son los que en un momento determinado tienen la capacidad de evaluarnos, por supuesto, de canalizar la información hacia el recurso humano, hacia quien corresponda, para que todo eso quede registrado en un momento determinado, esa información sirva, ¿por qué no?, para incorporar a alguien a lo que sería, por ejemplo, una promoción interna. Por lo tanto, esos jefes tienen que estar formados, tienen que estar preparados y, por supuesto, tienen que creer en las bondades de este sistema de gestión del rendimiento que va más allá de una revisión anual o de una evaluación anual de cuál es el rendimiento de cada uno de nuestros trabajadores vinculado a un premio, a un bonus o a una gratificación. Y tienen que entender que esto va más allá y está vinculado, como decía, a los planes de formación, está vinculado a los planes de carrera y promoción, está vinculado, ¿por qué no?, a un despido, está vinculado a otras muchas políticas de recursos humanos, y ellos tienen que entender que este sistema va muchísimo más allá, y para eso nosotros tenemos que formarlos, guiarlos, ayudarlos, para que al final todo esto se automatice y se convierta en algo parte de la empresa. Esa es la cultura empresarial de la que yo hablaba al principio. A partir de aquí, otras cosas que podemos hacer como mejores prácticas del sistema de gestión del rendimiento. Bueno, hablo hoy de implantar controles permanentes. Esos controles permanentes, esa retroalimentación constante, algún jefe inmediato me puede decir, oye, mira, pues tengo un trabajador que lleva un tiempo con nosotros, es una persona que aporta, que está innovando constantemente, que está mejorando los procesos, que está intentando innovar, que siempre se ofrece. Bueno, pues esos son indicadores son indicadores que nos dicen que alguien aparentemente puede presentar un determinado talento, un determinado potencial, ¿no? Y bueno, esos empleados, si nosotros invertimos y utilizamos también prácticas del coaching, nosotros podemos desarrollar y alcanzar el máximo potencial de esos trabajadores que hemos detectado que presenta un determinado talento y lo hemos detectado a través de este sistema de gestión del rendimiento. Como veis, esto va mucho más allá. Y luego, la retroalimentación continua permite que las conversaciones cruciales ocurran antes. ¿Qué quiere decir esto? Esas conversaciones bidireccionales, multidireccionales entre jefe y trabajador, entre pares, entre distintos actores, como decía al principio, esas conversaciones tienen que fluir más.
no tiene que ser, como digo, algo que se hace una vez al año, sino que cada X tiempo, cuando surja, cuando se vea conveniente, que haya esas conversaciones sobre el rendimiento. Yo creo que también es un componente cultural. Yo creo que por ser mediterráneos, quizá latinos, no estamos muy habituados a que nos evalúen, porque entendemos esto como una agresión. Y no es así. No es una agresión, sino en muchos casos se debe entender como una manera de poder mejorar, de poder avanzar, de poder en un momento determinado analizar qué estoy haciendo, porque a lo mejor creo que lo estoy haciendo bien, y alguien me puede dar otra visión. Oye, mira, pues yo creo que esto debería hacerlo así, para que desde ahí tú puedas, desde ese proceso de retroalimentación, tú puedas crecer, mejorar y por qué no en un momento determinado llegar a puestos de mayor responsabilidad. Otra práctica sería recopilar comentarios de tus compañeros. La retroalimentación entre pares, yo creo que mejora siempre y cuando se canalice en condiciones, siempre y cuando sea una retroalimentación positiva, sea una retroalimentación constructiva en esas reuniones que se hacen entre los equipos, para que se pueda compartir esas visiones que digo que a lo mejor uno cree que está haciendo las cosas de manera estupenda y a lo mejor alguien viene y te dice, oye, mira, pues yo creo que esto que está haciendo se podría hacer así, podría incorporar esto o lo otro. Y yo creo que al final, haciendo esto de manera periódica, de manera muy, muy ordinaria, se disminuyen los prejuicios, se cohesionan los equipos de trabajo y al final lo que yo entiendo es que mejora el rendimiento entre todo el mundo y por supuesto hay una cohesión muy importante entre esos equipos de trabajo. Me encuentro mucho, veo muchísimos currículum, gestionamos ofertas de empleo, veo muchísimos currículum y todo el mundo pone gestión, pone trabajo en equipo. Y luego en algunas entrevistas pregunto, oye, ¿me puedes decir algún ejemplo en el que te hayas sentido bien trabajando en equipo? La gente lo pone por poner, no analiza realmente esas situaciones en las que uno se siente cómodo trabajando en equipo, y yo creo que es algo que debemos mejorar y que debemos potenciar. A partir de ahí, yo creo que también es muy recomendable que los jefes tengan instrumentos de recopilación de información sobre los distintos subordinados, porque esa información, esa retroalimentación que es constructiva o crítica, debe ser analizada y debe ser de manera de manera sensible, debe ser gestionada por parte de los jefes, porque deben entender también que alguien que te comenta algo sobre un compañero no es que tú estés cuchicheando sobre este o estés hablando mal de este, sino que en un momento determinado puedes hablar con tu jefe diciendo, mira, es que yo creo que esta cosa que se está haciendo así no debería hacerse. Y es ya el jefe el que tiene que intentar hablar con el compañero del cual se está hablando para mejorar esos aspectos, pero insisto, muy, 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 muy discreto, con un control sobre esa información para que nadie se sienta, como decía, agredido, ¿no? Esto entrecomillado. Bien, luego, dentro de lo que es estas mejores prácticas del sistema de gestión del rendimiento, hablo de alinear los objetivos con la visión de la empresa. Bien, cuando hablo de visión, o cuando hablamos de la visión de la misión, Nieves, ¿de qué estamos hablando? ¿Nieves? De la visión de la empresa, Pedro, estoy aquí. Sí, de la visión, de la misión. ¿Esto qué es? Pues la misión que tiene la empresa, el por qué está creada la empresa. Bueno, en esencia suele ser una declaración de principios de cuál es la esencia, del por qué estamos aquí, por qué hacemos esto, ¿vale? Se suele ser una visión y una misión, sí, como bien indica Nieves, de cómo nos vemos y de qué es lo que queremos, ¿no? Es un planteamiento utópico, ¿no? Que luego se plantea... Dime, sería similar al programa electoral de la empresa.
Bueno, podría entenderse como un eslogan, ¿no? Como sí, cuál es sí, el programa electoral de que, pero qué es, que hacia dónde nos vemos, ¿no? En el futuro, ¿no? Claro, esa visión utópica, ese planteamiento, esa misión, hacia dónde nos vemos, luego se tiene que traducir en objetivos concretos. Hace unos años Mercadona planteó, dentro de lo que fue su planteamiento estratégico, su visión, era la de internacionalizar la empresa. Esto es muy abstracto. Luego, claro, luego hay que desarrollar una serie de objetivos organizacionales de impacto que logren ejecutar de manera clara esa visión de internacionalizar la empresa. Luego ya Mercadona ha empezado a internacionalizarse implantándose en gran parte de Portugal, ¿no? Entonces, claro, esa visión, esa misión, que luego se traduce en objetivos estratégicos concretos, a su vez esos objetivos estratégicos concretos se tienen que convertir en objetivos individuales, ¿vale? En objetivos de departamento, en objetivos para toda la empresa. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga esos referentes, esos objetivos que son un referente que al final se pueden temporalizar, se pueden revisar y por supuesto se pueden evaluar. Y son los que tienen que ayudar a que la empresa, en este caso, se internacionalice. Imaginaros, internacionalizar la empresa, esa sería la visión. Luego, un objetivo estratégico, implantarnos en Portugal en los próximos 5 años, desde el norte al sur, creando 70 tiendas. Ya es un objetivo más concreto. Hay un establecimiento temporal, hay un establecimiento en cuanto a un número que nos va a permitir poder evaluarlo, y ese objetivo, que es un objetivo general para la empresa, luego se puede establecer un objetivo concreto para el departamento. Imaginaros, para el Departamento de Recursos Humanos, un objetivo vinculado a todo esto. El Departamento de Recursos Humanos tendrá como objetivo llevar a cabo todos los procesos de selección del personal necesario en las distintas tiendas que se vayan abriendo los próximos años en Portugal. Ese sería un objetivo concreto para el departamento. Y ahora, para el técnico de selección, habrá otro objetivo concreto que ayude a todos estos. Pues nosotros tenemos que crear esos objetivos individuales, son los que a nosotros nos van a permitir, dentro de lo que es ese sistema de gestión del rendimiento, poder evaluar el rendimiento. Porque yo no puedo hacerlo de manera aleatoria. Yo te puedo evaluar a ti, puedo evaluar tu comportamiento, puedo evaluar tu capacidad, tu implicación, pero también tengo que evaluar tu rendimiento en función de una serie de objetivos que tienen que ser medibles, alcanzables y establecidos en un espacio temporal. Y por supuesto, como yo decía, vinculados a lo que es la visión y los objetivos estratégicos de la empresa. Hasta ese punto tenemos que llegar. Pero claro, incorporar estos objetivos, para estos objetivos individuales vinculados a los objetivos estratégicos y a la visión y la visión de la empresa, nosotros tenemos que establecer una serie de indicadores, de controles que nos permitan a nosotros ver el progreso y el grado de consecución de esos objetivos y a su vez crear una retroalimentación continua que permita hacer reajustes para que al final los trabajadores cumplan esos objetivos y todo esto redunde en un objetivo común final, que en el caso de Mercadona era la internacionalización de la empresa. Como veis, todo está vinculado porque así se detecta realmente cuál es el aporte de todo el mundo y la suma del aporte de todo el mundo al final se va a concretar en una serie de, como digo, de objetivos estratégicos. A partir de ahí, también, dentro de lo que es las mejores prácticas del sistema de gestión del rendimiento, está el desarrollar un proceso de sucesión del liderazgo. Nosotros, mediante este sistema del rendimiento, podemos detectar qué trabajadores son los que tienen un determinado potencial, porque hemos analizado sus evaluaciones y hemos visto que han ido consiguiendo sus objetivos con creces,
año tras año, y por lo tanto eso es un indicador que nos va a permitir detectar que esas personas son interesantes para nosotros y que tienen potencial. Y a partir de ahí nosotros podemos incorporarlo a un plan de carrera y sucesión para que una vez que haya una vacante o unas vacantes en nuestra estructura organizativa de mayor responsabilidad, poder utilizar estas valoraciones del rendimiento para promocionar a estos empleados y que nuestros puestos, sobre todo los puestos de mayor responsabilidad, siempre estén cubiertos y sobre todo, que yo creo que es una práctica muy buena, de manera interna, porque la promoción, los planes de carrera de promoción son un instrumento fundamental a la hora de desarrollar, a la hora de, digamos, de potenciar y a la hora también un poco de darle recorrido a esos trabajadores dentro de esta empresa que tienen un determinado talento, porque si no lo hacemos, al final esos trabajadores se van a ir fuera buscando esos puestos de mayor responsabilidad, esos retos, esos puestos, como digo, de mayor nivel jerárquico que están reclamando y que por su potencial en un momento determinado estarían totalmente justificada esa promoción, y si nosotros no lo hacemos se van a ir fuera. Aparte de que perdemos un talento importante y por supuesto también una inversión que se ha hecho en ellos en cuanto a formación, mejora, etcétera, etcétera. Como veis, estamos hablando de esos procesos que yo creo que se deben incorporar en este proceso evaluativo de gestión del rendimiento y que tienen que ir más allá, como yo decía al principio, que era uno de los errores más comunes en estos procesos, más allá de hacer este sistema y utilizar la evaluación del desempeño solamente una vez al año. Para ello, también hay que crear planes de desarrollo individuales bien pensados, porque las características de Daniel no son las mismas características que de Nieves. La manera de trabajar, la manera de ser, la personalidad, la manera de entender el trabajo, el grado de implicación, el grado de identificación con la empresa, la motivación, nada es igual. Por lo tanto, ni tampoco los objetivos ni las inquietudes que podéis tener cada uno de vosotros. Por lo tanto, aparte de crear esos planes de carrera abiertos a aquellas personas que tienen un determinado potencial y que nosotros hemos detectado a través del sistema de gestión del rendimiento, podemos crear planes individuales en función de esas características subyacentes a cada uno de vosotros, para que de manera personalizada nosotros podamos actuar de manera profesional desde ese enfoque en la que nosotros intentamos potenciar vuestra carrera profesional teniendo muy en cuenta vuestras características personales. ¿Vale? Por eso que yo os comentaba antes. Y luego hablamos de instituir el reconocimiento de los empleados. Un reconocimiento, hoy hablamos mucho, no sé si lo habéis oído, Daniel, Nieves, se habla del salario emocional. Sí, esto me parece que, yo diría, desde los últimos 10 años, sí, pues, 12 sí. Ya se viene. Cuando yo estudiaba la carrera de Relaciones Laborales, que entonces no era grado, sino que era diplomatura, ya por los años 2000, en cierta forma ya... Perdón, no, sí, exacto, era diplomatura, no era grado. Ya se hablaba, ¿no? Sí, está muy bien, pues, sobre todo para aquellas personas pues que no solamente están cobrando el SMI, el mínimo interprofesional, que por supuesto, sino que tal, oye, porque al margen de que a veces dices, bueno, es que si gano €1 más, ya la cuota fiscal entra en el tramo siguiente y por lo tanto ya no pago 100, sino que pago 150. Estoy simplificando los casos, pero ya sabes que va por ahí los tiros. Pero es que además voy a ganar más dinero, pero luego no voy a ver a mi familia, no voy a tener tiempo tal, y puntualmente pues puedes asumir eso por llevar un poquito más de dinero a casa, pero cuando te encuentras de que en casa eres un absoluto desconocido, que no tienes ni tiempo ni para ti ni para tus amigos, pues también te planteas, claro, ¿no? ¿Y para qué quiero tanto dinero, no? Exactamente, ese salario emocional del que hablamos va más allá del componente económico. ¿Qué quiere decir? Que, oye, cuanto más dinero cobremos, muchísimo mejor, pero que hoy como trabajadores
por la evolución social, por el contexto económico y social, por la época en la que estamos. El trabajo es importante, pero no solo desde un punto de vista salarial, que sí, cuanto más mejor, también desde un enfoque muy, muy en relación a lo que tú hablabas. También buscamos pues tener tiempo, poder conciliar la vida personal y familiar, poder trabajar en remoto y en híbrido, poder hacer ciertas cosas, poder bueno, tener tiempo, poder mejorar. Y también dentro de ese salario emocional, no solo o sea, dentro de lo que es ese salario emocional, también el instituir el reconocimiento de los empleados también es algo que se puede utilizar para mejorar ese salario emocional. Y como digo, como una de las mejores prácticas que incluimos aquí dentro de lo que es el sistema de gestión del rendimiento está ese reconocimiento, el reconocer el compromiso de un trabajador, el reconocer bueno, pues los logros de alguien de manera compartida, de manera positiva, también es algo, como digo ahí, saludable, que refuerza el sentido de pertenencia, que ayuda a que ese trabajador se sienta reconocido, se sienta parte de algo. Y aparte, también puede ser un incentivo para que a otros, viendo a estos referentes, pues les sirva también como incentivo a la hora de poder mejorar en su rendimiento. Bueno, es una práctica muy, muy, muy recomendable, como digo, a la hora de entender que estos reconocimientos pueden fomentar, como digo, pueden fomentar y pueden mejorar el rendimiento de los trabajadores. Por lo tanto, instituir esa manera, pues ¿cómo lo hacemos? Oye, pues imaginaros que hay un desayuno de empresa, hay un trabajador que ha tenido un logro importante, ha hecho algo importante, pues se le puede reconocer a alguien que ha sido promocionado, pues ahí se puede instituir la manera de hacerlo, mandar un email corporativo o en la web del empleado poner a esa persona para que todo el mundo sepa lo que ha sucedido, etcétera, etcétera. Insisto, establecer esos mecanismos para instituir un reconocimiento que sirva también como un sistema de valorar el rendimiento y también como manera de incentivar la mejora en el rendimiento de ese trabajador implicado y de otros trabajadores en concreto. Bueno, básicamente, como decía, estos son los planteamientos que yo os he hecho de manera muy sintetizada, pero que yo creo que son una forma muy clara de poder entender que dentro de lo que es el proceso por el cual nosotros diseñamos una política de gestión del rendimiento y de evaluación del rendimiento, el conocer esas buenas prácticas, como la que hablamos de agilizar las evaluaciones del rendimiento, implementa controles permanentes, recopila comentarios de tus compañeros, alinear los objetivos con la visión de la empresa, desarrollo de los que son los procesos de sucesión, serían otras maneras de entender, incluidos los planes de desarrollo individual, instituir el conocimiento del empleado, serían otras maneras de entender la aplicabilidad que tiene un sistema de gestión del rendimiento, en esencia, que tiene la evaluación del desempeño, que va más allá de lo que yo comentaba al principio, que es el utilizarlo exclusivamente una vez al año para ver, bueno, qué ha conseguido un trabajador, otorgarle la misma puntuación a todos los trabajadores y darle un bonus, un premio anual por un rendimiento que no ha sido analizado ni aplicado de la manera correcta. A modo de epílogo, a modo de cierre de este planteamiento, de esta etapa en la que estamos inmersos, yo creo que la gestión eficaz del rendimiento debe ser continua y debe centrarse en los empleados. No debe ser una práctica, digamos, ocasional, sin criterio. Y luego la mejor manera de gestionar el rendimiento es ir incorporando vías, mecanismos, sistemas que favorezcan todo lo que es el desarrollo, la comunicación y el compromiso de los empleados para que estos, de manera motivada, puedan obtener los mejores resultados y a su vez, como consecuencia de esto, la empresa también pueda obtener los mejores resultados. Y luego, desde esta perspectiva, hay una de las factores clave y es que el Departamento de Recursos Humanos
debe coordinar todo esto y es, digamos, el área responsable de crear esas herramientas necesarias que son el primer paso a la hora de inculcar estas mejores prácticas dentro de lo que es la gestión del desempeño y, por supuesto, es digamos, el área, el departamento encargado que debe diseñarlo todo, pero no de manera aislada, sino en colaboración con los distintos jefes o responsables de área, con los trabajadores, con los gerentes, con los CEOs. O sea, aquí tiene que haber una implicación multidisciplinar que ayude a que todo el mundo entienda que el diseño de un sistema de gestión del rendimiento es clave y a partir de ahí esto tendrá como consecuencia que todo el mundo asumirá este sistema y será parte de la cultura, de los valores de la empresa. Básicamente, de manera muy sintetizada, esto es lo que tenía que comentaros en relación a esas mejores prácticas relacionadas con lo que es la gestión del rendimiento. Nieves, pues nada, aportaciones, comentarios, preguntas, todo lo que te ha parecido esto. Sí, me ha parecido muy bien, Pedro. Bueno, muchas gracias por aceptarme, ¿no? que haya podido asistir a esta webinar. Me ha refrescado todo otra vez, como cuando hice el máster contigo hace ya unos años. Muy bien. Y sí, totalmente de acuerdo contigo, es que va mucho más allá, es que por eso quería yo escuchar esta webinar. Va mucho más allá, ya me ha refrescado el por qué va más allá de lo que es un bonus, efectivamente, para lo que es el compromiso con el empleado, para el desarrollo profesional, al final es recabar información y hacer una buena retroalimentación para retener el talento y que los trabajadores aportarle un impacto positivo a los trabajadores, no solo a la empresa. Está claro que esto es beneficioso para todo el mundo, siempre y cuando se aplique de la manera correcta y se canalice de la manera correcta. Lo decía al principio, es más que evidente que hoy en día la información, o sea, los datos y el análisis de esos datos, transformarlos en información, y esa información nos sirva a nosotros a la hora de apoyar nuestras decisiones, en este caso relativas al rendimiento de un trabajador y relativas, ¿por qué no?, que ese rendimiento esté vinculado a que este trabajador pueda promocionar o no en un momento determinado. Insisto, la información, como tú indicabas, Nieves, es la clave. Y cada vez más, porque cada vez más los recursos humanos generan más información. Genera muchísima más información, pero no solo información relativa a la gestión de recursos humanos, sino también las relaciones laborales, también generan muchísima información. Y por tanto, si esto se analiza de manera adecuada, puede ser un punto de partida a la hora de poder implementar políticas de recursos humanos como esta de manera muy adecuada. Por eso decía que uno de los puestos que yo creo que está generando, bueno, un puesto de trabajo dentro de lo que es los recursos humanos, un analista, un especialista en analizar datos, en analizar información relativa a los recursos humanos, yo creo que cada vez va a tener más cabida dentro de lo que es el sector, ¿vale? Pero, como veis, también tiene aplicabilidad en esto. Bueno, Daniel, ¿alguna pregunta, alguna aportación? A mí me queda poco más que decir que lo que ha dicho Nieves. Bueno, ha sido un recordar. También es, ahora que estamos en la época, por un lado, del llamado Big Data, ¿no? Pues qué mejor que analizar a los primeros Big Data, ¿no? Que somos los seres humanos. Y luego, hace unos meses, aquí en la escuela se hizo unas webinars, creo que eran relacionados con recursos humanos y la administración pública, que hablaban, pues, esto de la seguridad social y todo esto, ¿no? ¿Sabes? Que fueron 3 webinars. Pues ahora, no recuerdo si se ha hecho o no se ha hecho, pero la próxima ponencia que se tendría que hacer es los recursos humanos y la llamada inteligencia artificial. Todo lo que es el ChatGPT y todas estas cosas. Seguro que es algo que también, si no ha llegado, pues está llamando a las puertas ya de la... No es que se haya llamado, es que ya está. Me explico, ya la inteligencia artificial. Realmente la gente, además, yo sí que he hecho alguna cosita con el ChatGPT y va muy bien, pues, para averiguar algunas. Realmente la gente tiene, diría yo, o empieza a tener formación en lo que es esto de la inteligencia artificial. Pregunté a una inteligencia artificial, digo,
ya no solo información, sino ya se está aplicando dentro de lo que es la gestión de recursos humanos, se está aplicando en procesos de selección, en criba curricular, o sea que su aplicabilidad cada vez más, pero está muy vinculada, como decía, a esa interpretación de los datos, ¿no? Al final, la inteligencia artificial se basa en el análisis de múltiples datos que al final llevan a una serie de conclusiones, ¿no? Y yo creo, insisto, ya no es algo que esté por llegar, sino es una auténtica realidad y cada vez la aplicabilidad de la inteligencia artificial va a ser mayor. No, vamos, si no se han hecho, porque digo, yo tengo constancia, se van a hacer seguro, porque incluso yo creo que se incorporarán ya a los contenidos del máster alguna asignatura vinculada, porque es que esto ya es una realidad y muchísimas entidades la están aplicando. Muy bien, pues Nieves, ¿qué te lleva hoy de aquí? Hoy me llevo, pues mira, me ha aportado un montón. Yo quería escucharte a ti, la verdad. Muchísimas gracias. Porque estoy trabajando en sostenibilidad y necesitaba recordar cosas y efectivamente la webinar que acabas de dar es lo que yo necesitaba, porque ya no es el enfoque a evaluar solamente el rendimiento, sino para lo que es eso mismo, lo que es la satisfacción, el desarrollo profesional, recabar la información, que es de lo que va también la sostenibilidad en el área de trabajadores. O sea que me ha venido muy bien, Pedro, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Daniel, ¿qué te lleva hoy de aquí? Bueno, pues pasar un buen rato, recordar cosas que más o menos se tienen y comprobar, bueno, pues que lo que yo hice en el máster y en otros estudios y bueno, y después pues como que sí que es algo vivo y es algo donde he disfrutado pues de esta media hora escasa, 3/4 de hora que hemos tenido, ¿no? Sí. Muy bien, pues hombre, la idea también un poco de no hacer estas cosas eternas, más que nada que sean webinars ágiles, rápidas y que no se conviertan en un tostón. Espero que así haya sido. Oye, Nieves, pues me alegro mucho de verte, Daniel, me alegro de verte, espero que nos podamos seguir viendo y oye, que os cuidéis mucho y nos vemos en la próxima. Igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Venga, un placer. Adiós. Adiós. Oye, mi madre. A ver, oye. Yeah.